Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domén en Viaje a Ítaca. Voy a hacer doblete en esta ocasión porque antes he hecho un vídeo anterior hablando de la Casa Museo de Benllure, donde asistimos este domingo pasado. Y ahora vamos a hablar del mito clásico de Prometeo porque vamos a hablar de una obra que es una parábola, no es al uso una historia breve o corta, sino es una parábola, un aforismo de Kafka, que es el mito de Prometeo, que básicamente se llama Prometeo encadenado. El mito de Prometeo, Prometeo encadenado. Vamos a hablar primeramente del mito clásico de Prometeo para que conozcáis un poco en qué consiste. He hecho unos apuntes, porque mi memoria a veces es selectiva. Entonces, el mito de Prometeo, pues es una de las historias más significativas de la mitología griega, más conocida por todos, incluso por los niños en EGB antiguo o en la ESO. Es un relato de rebeldía, ingenio y sufrimiento que, bueno, explora temas como el conocimiento, el progreso humano y la relación entre dioses y mortales, ¿vale? Como era muy habitual en aquella época previa a la irrupción de siglo V antes de Cristo de la filosofía, donde Homero y los Aedos tenían su función oral, transmisora escrita y oral, los Aedos oral, para que la gente se pudiera adquirir conocimientos, aunque eran pues muy pegados al terreno, muy de la naturaleza, muy ancestrales, el mito, la leyenda, etcétera, ¿no? Aquí precisamente Kafka hace una crítica al mito de Prometeo y a la transmisión oral que se pierde y se desvanece como si fuera un relato de no verdad, una verdad a medias. Lo veremos después. Pero bueno, en cuanto al mito clásico de Prometeo, Prometeo, como sabréis muchos, era un titán, una raza de poderosos dioses, primigenios originarios, que existían anterior a los dioses olímpicos, liderados por Zeus. Hubo una guerra entonces entre olímpicos y otros dioses que no eran olímpicos y ganó Zeus. Pero su nombre, por remitirnos a la etimología, significa el que ve antes o previsor, lo que subraya su inteligencia y astucia. Era hijo de Jápeto y Clímene, o Temis según algunas versiones, y hermano de Epimeteo, que luego tendrá un factor primordial con Pandora, como veremos después. Y significa el que ve después. A diferencia de otros titanes que lucharon contra Zeus en la titanomaquia, Prometeo se puso del lado de los olímpicos, lo que le hizo darse importancia delante de Zeus y este que no se metiera mucho con él, hablando así en catalayano, lo que le permitió mantener cierta posición tras la victoria de Zeus en la titanomaquia. La creación de la humanidad. Una de las versiones más conocidas del mito atribuye a Prometeo la creación de la humanidad. Se dice que moldeó a los primeros hombres con arcilla y agua. Y Atenea, la diosa de la sabiduría, les otorgó, insufló vida en las figuras de barro de estas creaciones de Prometeo. Así como los dioses jugaban muchas veces con la vida de los demás, con la de los hombres, con la de los semidioses, etcétera, pues digamos que eran poco dueños de los destinos de los otros. El engaño de Zeus y el robo del fuego. Ahí vamos aquí de la cuestión de por qué Prometeo es castigado. El conflicto central del mito surge de la profunda empatía de Prometeo por la humanidad. Les caía muy bien, a los hombres le caía muy bien, como creación suya y como afinidad empática. Zeus, el rey de los dioses, había decidido mantener el fuego alejado de los hombres porque era una forma de subordinación, de que ellos estuvieran supeditados a Zeus y hicieran lo que quisieran, incluso haciendo sacrificios humanos. En su lugar quería que los hombres ofrecieran sacrificios a los dioses, por ese mismo motivo. Prometió, viendo la miseria y la vulnerabilidad de la humanidad sin el fuego, que representaba no solo el calor y la luz, sino el conocimiento, la civilización y la capacidad de forjar herramientas, y dio un engaño para favorecer a los humanos. El engaño consistía en ofrecer carne y entrañas cubiertas con el estómago del animal, la parte menos apetitosa, y en otra parte, los huesos cubiertos de grasa brillante, que embrillantó para engañar a Zeus, de un buey, ¿vale? Entonces le pidió a Zeus que eligiera qué parte quería de las dos, y Zeus eligió la parte brillante, que era de los huesos, engañado. Entonces esto marca un precedente. Desde entonces los humanos quemarían los huesos y la grasa en honor a los dioses, y no les pasaría nada, pero consumirían carne. Zeus se enfureció, claro, porque Zeus tenía un carácter muy autoritario y se negó aún más a entregar el fuego a la humanidad, persistentemente.
Pero Prometeo decide ayudar a sus creaciones y realiza el acto más famoso de su mito. Robó el fuego divino del Olimpo y se lo entregó a los hombres. Algunas versiones dicen que lo tomó del carro del sol, otras de la fragua de Festo, y lo llevó a la tierra escondido en el tallo hueco de una cañaeja, que es una especie de férula o caña. Y ahí vamos al segundo que dice la cuestión, el castigo de Prometeo, que ahí viene el mito. El robo del fuego le fue un desafío directo a la autoridad de Zeus y una ofensa imperdonable. Y eso, pues, indujo a la ira de Zeus, que hizo la creación de Pandora. Como castigo para la humanidad, Zeus ordenó a Hefesto crear la primera mujer, Pandora, dotada de belleza y encanto, sutiles características físicas y una insaciable curiosidad. La envió a Epimeteo, que sabemos que es el hermano de Prometeo, quien a pesar de las advertencias de su hermano de no aceptar regalos de los dioses, la tomó como esposa. Pandora abrió una caja, la famosa caja de Pandora, donde liberó de la humanidad los principales males del mundo, vicios, enfermedades, dolor, etcétera, ¿no? Y quedó en el fondo la esperanza. Eso es el mito de Pandora, que aquí se entrecruza. El tormento de Prometeo. El castigo de Prometeo fue aún más severo. Zeus ordenó que fuera encadenado a una roca en el Cáucaso. Algunas versiones a una columna del Tártaro. Y cada día una águila enviada por Zeus le devoraba el hígado. Era, era perpetuamente un castigo. Y cada noche se regeneraba, condenándolo a un tormento eterno. La crueldad del castigo era tal que Zeus incluso castigó a quienes intentaron ayudar a Prometeo como Atlas, que Zeus le castigó ordenándole que sostuviera el mundo en sus manos, sostener los cielos, que diga. La liberación de Prometeo. A pesar de la condena perpetua, el mito ofrece un rayo de esperanza. Prometeo poseía un secreto que Zeus anhelaba. Sabía que quién sería el hijo que destronaría a Zeus. Finalmente fue Heracles Hércules, el héroe más grande de la Grecia, quien lo liberó. Sabemos que Heracles o Hércules tiene también parte importante en la mitología, en Homero también. Heracles era en uno de sus 12 trabajos o como parte de su propia Odisea mató al águila y rompió las cadenas de Prometeo. El legado de Prometeo. El mito de Prometeo ha resonado a lo largo de la historia y ha sido interpretado de diversas maneras. Símbolo de la rebelión intelectual. Representa la lucha contra la tiranía, la ignorancia y, y el conocimiento. Patrón de la humanidad. Es el benefactor que desafía a los dioses para mejorar la condición humana. Precursor del progreso. El fuego simboliza la civilización, la tecnología, el desarrollo, las artes y las ciencias que distinguían a los hombres de las bestias. Y el sufrimiento por la verdad. El castigo de Prometeo se ha visto como una metáfora del precio que a menudo pagan aquellos que desafían el status quo o traen ideas disruptivas al rompimiento. Y en resumen, el mito de Prometeo es una poderosa narrativa sobre la audacia del espíritu humano, la búsqueda del conocimiento y la compleja relación entre la voluntad divina y el resto de la humanidad. No sé si os ha gustado el mito, es muy conocido, está un poco desarrollado porque he hecho los apuntes. Tengo pánico escénico, os lo reconozco, desde hace unos meses y entonces me cuesta mucho más memorizar o decirlo en voz alta. Entonces recurro a las anotaciones o a las pequeñas chuletitas. Yo creo que a algunos youtubers también les pasará lo mismo, aunque no lo quieran reconocer y lo reconozco. Entonces, eh, es importante saber, eh, digamos, en qué consiste el mito clásico para comprender un poco la crítica a la mitología que hace, no propiamente a la mitología, pero sí a los efectos que tenía la mitología en las personas. Y a la, digamos, conocimiento e intergeneracional de los mitos, las leyendas y el cuento que aparecían de generación en generación, desarrollándose evolutivamente o de civilización en civilización, muchas veces interconectadas entre sí, y que muchas veces ese conocimiento no llegaba o se disuelve. Es el caso de Kafka, que hace una crítica en muchos aspectos a esto. Entonces, hay cuatro fases en el mito de Prometeo, luego os lo pondré por escrito abajo del vídeo, y es muy importante conocer las cuatro. La última genera mucho conocimiento sobre la visión del mundo de Kafka, luego os citaré cuál es, vamos por partes. Entonces, es muy importante que esto
se sepa, porque yo creo que es muy importante que se conozca la cultura entre los jóvenes y entre los menos jóvenes para que se pueda desarrollar el pensamiento crítico. Yo creo que es muy importante atender a los clásicos y a tenor de esto, los clásicos mitológicos, que son menos conocidos que otros clásicos, como el barroco o el Renacimiento, una de nuestra cultura, es también muy importante desarrollarlo. El mito de Prometeo es una pieza fascinante. Es fascinante a pesar de su brevedad, porque es una parábola o aforismo en sí mismo, no es un relato corto breve, al uso que hace ellos. Hace jerárquicamente muchos relatos son breves o autocuentos, cuentos muy breves, pero esto es una parábola o aforismo que invita a la reflexión, al pensamiento, lúcido, ¿no? Las cuatro versiones son muy diferenciadoras en algunos aspectos. La primera versión describe el tormento original de Prometeo, atado a una roca en el Cáucaso, al que el águila le comía el hígado y ese se regeneraba, y es un perpetuo castigo. Es el relato clásico que todos conocemos, muy resumido, muy sintetizado. La segunda versión, con el tiempo, ahí se coincide Kafka, la segunda versión, con el tiempo, no obstante, el águila cansada se fatiga de su tarea y Prometeo, también agotado, empieza a sentir que la herida que produce el águila se convierte en parte de él. Ya no es una tortura externa, sino algo que le pertenece. La tercera versión es el dolor continuo, y entonces Prometeo se da lugar a una especie de olvido o adormecimiento por el aburrimiento y el sufrimiento perpetuo. Ese sufrimiento se vuelve tan inherente que ya no se siente parte externa, sino parte intrínseca, parte interna de él. Y la cuarta versión, la más kafkiana, es el mimetismo. El mimetismo y la fusión con la montaña, con lo inexplicable, con el águila, con la herida, todo se vuelve inexplicable, la leyenda se convierte en una verdad a medias, como una gota en el océano, como una nota a pie de página, que es como si fuera algo secundario, que no tiene importancia, se desvanece, es un olvido, ¿vale? No es como cuando todos recordamos las cosas y las escribimos y hay artículos y hay documentos. Kafka ahí lo critica, que el recuerdo a veces permanece borrado o se desvanece. La interpretación y análisis kafkiano, bueno, la forma en que Kafka aborda el mito de Prometeo es muy reveladora de su propia visión del mundo, como decíamos antes. El paso del sufrimiento a la resignación. Kafka explora cómo el dolor constante y prolongado puede dejar de ser una agonía externa para convertirse en una parte intrínseca de uno mismo. La tortura no se detiene, pero la percepción cambia. Prometeo ya no lucha simplemente como un titán, es simplemente él con su herida mimetizado. Es uno. La herida y él son uno. Luego viene la erosión de la leyenda y el significado. Para Kafka, el sufrimiento, incluso el mítico, no es eterno en su forma original. La gran historia de Prometeo se reduce a una montaña inexplicable, un vestigio de algo que alguna vez tuvo un significado claro, pero que ahora ya no está. Es enigmático y vago. Y luego la incomunicabilidad de la experiencia. Un mensaje imperial, ¿os acordáis del cuento breve Un mensaje imperial? Que lo que decía el rey en una nota se fue pasado por una visiva, por, o sea, por pajes suyos que iban notando obstáculos unos detrás de otro y no se pudo desarrollar el mensaje ni se pudo hacer público para los súbditos. Pues aquí esa intransmisibilidad con el tiempo ocurre y el dolor de Prometeo es tan suyo que se vuelve incomprensible para otros, incluso para el propio Prometeo con el paso de los milenios. Ya no se conoce a sí mismo. Es una paradoja de sí mismo. Es la no ficción, la no existencia. Y la esencia del ser. En la versión final de la historia, la identidad de Prometeo se disuelve. Ya no es el titán rebelde, sino simplemente una parte del paisaje. Se fusiona y se mimetiza con el paisaje, con la roca, con con la herida, con el águila, incluso con el mensaje del castigo. Es una meditación sobre cómo el sufrimiento puede definir y eventualmente disolver la identidad. Cómo no nos reconocemos a nosotros mismos en nuestros errores, en nuestros atributos. Y bueno, también puede ser la burocracia del tormento, que no es tan explícita como otras obras suyas, como la Metamorfosis, por ejemplo, pero la repetición y el subtono de lo absurdo indican que es un proceso burocrático interminable el castigo y sin sentido que finalmente se consume, hace consumir a sí mismo con las contradicciones internas.
del trabajo. A él le pasaba cuando era pasante de abogado, que trabajaba en un bufete y entonces le ocurría totalmente lo mismo. Y decía que la literatura era una liberación para él, porque estaba sometido a esa burocracia eterna. ¿Y por qué Prometeo es un texto tan significativo para Kafka? Encapsula varias de las obsesiones centrales de Kafka: la alienación, la inexorabilidad del destino, la transformación del sufrimiento en una condición existencial, sine qua non, y la manera en que el significado y la verdad se disuelven con el tiempo. Pues es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza del dolor, sobre la transmisión del conocimiento, sobre la memoria colectiva, cómo se traduce esta, cómo se pasa de generación en generación, cómo a veces se borra, cómo a veces hay detalles que son tergiversados por otros poderosos, por ejemplo, o cómo las historias se perpetúan o no a través del tiempo. Eh, entonces, bueno, es importante porque no tiene nada que ver con el mito clásico y es una crítica, digamos, a la burocracia en sí misma y al conocimiento perpetuado y a la identidad de uno que se disuelve, que es la no existencia, en el sufrimiento. El sufrimiento además es un paliativo. Se puede convertir en un paliativo si se repite y uno llega a normativizarlo. El sufrimiento se convierte en una costumbre, en un ritual. Es lo que quizá Kafka quería criticar, ¿vale? Espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima. Chao, saludo.